Bueno, arratsaldeón, Adrián. Arratsaldeón. Para quien no haya visto la primera entrevista, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es el origen de la confusa situación social y económica en la que nos encontramos? Bueno, vamos a ver, yo creo que el origen se puede sintetizar en una situación que se ha ido generando progresivamente durante los últimos años y que se puede de alguna forma concretar en un conjunto de amenazas que ha estado sintiendo de forma progresiva esa élite corporativa que controla en la práctica Europa y Estados Unidos, que son tres amenazas: una geopolítica, que es la pérdida de la hegemonía mundial como consecuencia del creciente peso económico, político y militar de China y de Rusia; otra que es la pérdida del control ideológico de capas crecientes de la población como consecuencia de la expansión de Internet; y otra que es la propia crisis del modelo económico, ese modelo económico liberal que ha soportado el poder de esa élite durante aproximadamente 40-50 años y que es un modelo que se ha mantenido en base a un constante sobreendeudamiento y que ya parece claro que no da más de sí, como ellos mismos reconocen. Como consecuencia de esas amenazas crecientes, pues esta élite ha empezado a adoptar ya desde hace años una serie de medidas que seguramente son las que nos están colocando en esta situación. ¿Estarías de acuerdo con la afirmación de que desde la crisis del 2008 estas élites económicas, con la estrategia de imprimir papel dinero a lo bestia para que el sistema económico no colapsara, tenían un único objetivo: era ganar tiempo para poder planificar los dos retos que señalabas en la primera entrevista? Es decir, reducir ese sobreendeudamiento del 350 del PIB que tenemos en este momento a un 150, con diferentes estrategias como la requisa de los depósitos bancarios, incrementos del tipo de interés, ir a por los sueldos y las pensiones, generar inflación. Y el segundo reto sería poner en marcha un nuevo modelo económico, que lo calificabas con el nombre de feudalismo corporativo y que ellos lo denominan gran reinicio. Bueno, vamos a ver, si nos situamos en el contexto del 2008, está claro que ya entonces, digamos, era una percepción general que el sistema estaba llegando a sus límites como consecuencia fundamentalmente de la financiarización y del sobreendeudamiento, y que a través de esa política de emisión monetaria masiva pues intentaban tapar los agujeros, evitando que precisamente que la caída de la deuda hundiese la economía, ¿no? Y de alguna forma efectivamente lo que se estaba es prolongando la situación en el tiempo, ¿no? Evitando una caída que de alguna u otra forma era necesaria, pero que se estaba intentando retrasar lo más posible. No tengo tan claro, o no tengo datos para poder afirmar que ya en aquel momento tenían pensado cuál querían que fuese el modelo que sustituyera al modelo neoliberal, o que realmente tuviesen decidido sustituir el modelo neoliberal por otro. Esto es algo que hemos conocido de forma muy clara en los últimos años, porque ellos mismos nos lo están diciendo, claro. La planificación de estos dos retos conlleva una reducción drástica de derechos fundamentales, y hay que prever que estas élites económicas necesitan neutralizar cualquier posibilidad de rebelión popular, y para ello van a introducir instrumentos de control social. ¿Qué instrumentos son estos desde tu punto de vista? Bueno, vamos a ver, instrumentos de control social se llevan introduciendo en realidad desde hace mucho tiempo. Por un lado tenemos los recortes de libertades cívicas, ¿no? Muy destinadas precisamente a asegurar el control social, que si queremos poner una fecha de referencia seguramente la encontraríamos en el 2001, con el derribo de las Torres Gemelas, ¿no? Justo en aquel momento en Estados Unidos empiezan a adoptar medidas como la Patriot Act, en primer lugar, restrictivas de libertades, que luego se repitieron en otros países, siempre con el pretexto de hacer frente al terrorismo, pero que son medidas que, como ha pasado también aquí, en el momento en que desaparece la causa, no se suprimen esas medidas, ¿no? Con lo cual queda claro que el objetivo real no era el que se pretendía, sino que al final se han convertido en medidas que de forma lenta pero progresiva han ido restringiendo las libertades de los ciudadanos de Occidente, precisamente porque la élite ya estaba previendo
una situación crítica desde el punto de vista económico y un previsible colapso del sistema a medio o largo plazo. En los últimos años se ha producido otro fenómeno que ha sido el de la censura en Internet, ¿no? La censura en Internet, bueno, primero la puesta en marcha de las redes sociales muy controladas o desde servicios de inteligencia o desde las propias grandes corporaciones, precisamente para intentar controlar los flujos de opinión en Internet, y luego la progresiva introducción de medidas de censura en las redes sociales, ¿no? Esto ha sido algo creciente en los últimos años, también con un pretexto o con otro, que es terrorismo, extremismo, etcétera, y todo esto se ha empezado a disparar con la pandemia. Hemos visto cómo en la pandemia ya los mecanismos de censura en Internet se han generalizado, además de, por supuesto, en los medios tradicionales. Otro de los instrumentos para coartar las libertades ha sido precisamente la creciente concentración de la opinión en los medios de comunicación tradicionales, en los que han desaparecido prácticamente las opiniones alternativas, lo que teóricamente eran medios de distintas ideologías. En la práctica todos están finalmente ya sometidos claramente a los intereses de las grandes corporaciones, y en ese contexto llegamos a los años 19, 20 o 21, en los que ya se plantea un nuevo contexto de mayor restricción desde la perspectiva de una muy peligrosa utilización de los nuevos medios tecnológicos, ¿no? Digo peligrosa porque se están haciendo análisis y experimentos en distintas vías, que todos ellos confluyen hacia un mayor control de los ciudadanos, ¿no? Y ahí tenemos instrumentos como las monedas digitales de los bancos centrales, que apuntan hacia lo que se ha llamado la billetera digital, que al final supone en la práctica, de una u otra forma, un control directo de los procesos de pagos y de cobros de todos los ciudadanos. Otra vía de control, en este caso con el pretexto del cambio climático, es el control también de las operaciones de gasto y de consumo, fundamentalmente de los ciudadanos, en base al argumento de la huella de carbono. Se dice que sería, independientemente del control de la huella de carbono de las empresas, que se ha trabajado en una primera fase, que sería muy importante controlar también la huella de carbono de cada ciudadano, ¿no? Y finalmente, pues está hablando incluso de políticas monetarias de carácter individual, del I+D digital, todo esto relacionado también con las políticas sanitarias, en las que el famoso pase sanitario, que tan conflictivo, pase COVID, que tan conflictivo se ha vuelto durante estos meses, pues se está planteando ya en distintos países convertirlo en un instrumento de información del conjunto de características personales sanitarias y de salud de los ciudadanos, ¿no? Todo esto confluye en un proceso de utilización sistemática de los nuevos instrumentos tecnológicos para controlar de forma muy directa a la población. Pero claro, es que controlar a la población siempre ha sido el instrumento necesario cuando las élites han pensado que se estaban introduciendo en momentos peligrosos desde el punto de vista económico, en este caso, ¿no? Económico o político, ¿no? En la entrevista del otro día hablábamos que la crisis COVID cumple una función de cortina de humo para ocultar esta situación socioeconómica. ¿Por qué se está relacionando de forma tan directa al proyecto Gran Reinicio con la crisis del COVID? Bueno, hay distintas razones. La primera de ellas es la confluencia en el tiempo, ¿no? El proyecto Gran Reinicio lo lanzan las élites corporativas a través del Foro Económico Mundial, que es un foro creado y mantenido por las grandes corporaciones, justo aproximadamente 3 meses después del estallido de la pandemia. Pero no solo eso, lo lanzan ellos mismos repitiendo constantemente la relación directa que hay entre los dos hechos, entre lanzar ese proyecto de gran reinicio, de reconfiguración de la economía y la sociedad occidental con el estallido de la pandemia. No hay solo declaraciones concretas, sino que hasta el propio libro editado por el presidente del Foro Económico Mundial, él mismo no lo llama el gran reinicio, lo llama COVID-19 el gran reinicio. O sea que la relación que ellos perciben y transmiten entre los dos hechos es muy directa. De forma ya más concreta, ellos aluden sistemáticamente a que el COVID-19 es un contexto histórico único para cambiar el modelo económico, ¿no?
Las cuestiones que estamos verbalizando nos lleva a tener que pensar que la humanidad y los pueblos estamos ante un momento histórico crucial para las próximas generaciones. ¿Este proyecto de feudalismo corporativo es compatible con la democracia y los derechos humanos, desde tu punto de vista? Bueno, vamos a ver, todo depende de hasta dónde llegue, ¿no? Ya hemos visto que el concepto de derechos humanos se ha ido poniendo en cuestión de forma progresiva durante los últimos 20 años y depende hasta dónde lleguen en la utilización, por ejemplo, de estos nuevos instrumentos tecnológicos. En el diseño de ese nuevo modelo y la interpretación de ese nuevo modelo, que ellos están llamando capitalismo inclusivo, normalmente, se está entendiendo que algunos lo llaman capitalismo corporativo, otros feudalismo corporativo. No es un tema fundamental, es un tema de interpretación económica, simplemente. Es decir, de si interpretar que los instrumentos a través de los cuales esta élite va a generar riqueza a partir de ahora van a ser instrumentos realmente capitalistas, es decir, se van a basar en la inversión de capitales que rentabilizan a través de la contratación de trabajadores, o van a ser instrumentos que se van a parecer más al feudalismo, que por eso algunos lo llaman feudalismo corporativo y otros capitalismo corporativo, ¿no? ¿Por qué se utiliza esa palabra de feudalismo corporativo? Bueno, hay distintos elementos que nos llevan a asimilar ese futuro que están diseñando al feudalismo, en el sentido de que las grandes empresas ocuparían el papel de los señores feudales desde el punto de vista de el creciente peso de esas grandes empresas frente a las instituciones públicas, frente a un Estado que sería cada vez más débil, y también frente a unos ciudadanos que estarían incluso de forma similar a las estructuras feudales. Ellos han repetido que estarían privados de propiedad, es decir, esos señores feudales, las grandes empresas, serían los titulares de la propiedad, ya no solo de los medios de producción como el capitalismo, sino también de los medios de consumo, y nosotros, los ciudadanos, los utilizaríamos en alquiler, algo muy similar a lo que sucedía en el periodo feudal con las tierras, en el caso de los señores feudales, ¿no? Desde hace décadas se ha establecido una relación de dependencia entre estas élites económicas, que no llegan a 500 familias en todo el mundo, y el pueblo llano. Sin duda, esta relación es una relación de agresión. ¿Crees que hoy en día sentimos esta agresión por parte de estas élites económicas? ¿Tú crees que nos sentimos sometidos a estas élites en el modo de vida que tenemos hoy en día? Vamos a ver, una cuestión es el sometimiento real y otra cosa es la percepción del sometimiento. De hecho, lo que está ocurriendo en Occidente es que precisamente a través de un control creciente de la población, esa percepción de lo que realmente está sucediendo es cada vez más difícil. Antes, o bien a través de una pluralidad de los medios, o a través de los intermediarios sociales, como eran los partidos políticos, los sindicatos, etcétera, había un contraste sobre lo que se estaba haciendo bien o mal. Mientras que en los últimos años vemos cómo esa pluralidad en los medios de comunicación, en los grupos políticos, etcétera, ha ido desapareciendo, y por lo tanto nos encontramos con una interpretación prácticamente única de lo que sucede. Esto hace tremendamente difícil que las personas, aunque realmente estén sufriendo las consecuencias del sistema, sean conscientes de ello. Esto vemos, por ejemplo, que ahora está de alguna forma en los últimos meses estallando cuando, como consecuencia de la pandemia, se ha llevado a límites extremos esa, digamos, coerción, esa limitación de las diferencias de opinión, ¿no? Esto ha acabado estallando y vemos como en los últimos meses, prácticamente en todo Occidente, de una forma u de otra, está estallando. Pero en la percepción, de hecho, durante los últimos años está siendo creciente, pero ha sido muy limitada como consecuencia de estas limitaciones en las diferencias de opinión. El sometimiento real, yo creo que ha sido evidente si nos damos en cuenta de la contradicción que se ha producido durante los últimos 40-50 años entre un avance tecnológico real,
Es decir, la tecnología ha avanzado sustancialmente y por lo tanto las posibilidades de vivir mejor, de tener una vida más humana, más plena, más desarrollada, y lo que realmente ha pasado en Occidente, con una crisis social creciente, con una crisis demográfica devastadora, con unas diferencias sociales cada vez mayores, y esto ha sido producto de una gestión política y social claramente en intereses de las grandes corporaciones. Esto es muy evidente, por ejemplo, en el caso, vamos a decir, en el caso de Europa, por ejemplo, ¿no? Europa objetivamente ha tenido posibilidades históricas de recuperar un papel de primer lugar en el mundo, sobre todo a partir de que en los años 90 la caída del muro de Berlín, la introducción del euro, en teoría nos permitían volver a situarnos en primer lugar. Ha sucedido exactamente todo lo contrario, ¿no? En lugar de esto, Europa está perdiendo ya desde hace décadas posiciones constantemente frente a otros ámbitos territoriales. ¿Y esto por qué está sucediendo? No está sucediendo solo porque otros lo hagan bien, está sucediendo porque nosotros lo hacemos fatal. Pero lo estamos haciendo fatal porque la gestión de nuestra política económica, de nuestras políticas sociales, no se está realizando en favor de los ciudadanos, sino en favor de esas élites corporativas. Hoy en día ya se reconoce que el 1% de la población, es decir, estas élites, acumulan tanta riqueza como el 99% restante de la población mundial. ¿Esta acumulación ha sido legítima o más bien ha sido un proceso de robo continuado en el tiempo? Bueno, primero tendremos que aclarar a qué llamamos acumulación legítima o no. Podríamos relacionar esa acumulación legítima con creación de riqueza, ¿no? Como siempre que hay una contrapartida de creación de riqueza. Bueno, esta acumulación durante los últimos años ha estado muy relacionada con dos procesos. Uno de ellos es el proceso monetario, tremendamente importante, que tú has mencionado al principio. Es decir, las políticas monetarias y la actividad de los bancos centrales se ha transformado en un instrumento masivo de generación de riqueza a favor de las élites corporativas. Continuamente, cada vez que tenemos un problema económico, se nos dice, bueno, esto lo solucionará el Banco Central emitiendo más dinero, bajando los tipos de interés. Pero claro, emitir más dinero, ¿qué significa? Significa directamente entregar dinero. El Banco Central entrega dinero a estas élites corporativas, a las élites financieras fundamentalmente, y lo entrega sin condiciones, y esto es algo absolutamente extraordinario. Es decir, es la única subvención que los gobiernos entregan sin la condición de que se destine a su fin teórico. Es decir, los bancos centrales entregan estos recursos a los grandes bancos para que hagan con ellos absolutamente lo que quieran. Entonces los bancos en parte los destinan a crédito, que tendría que ser su finalidad lógica, pero en parte mejoran su balance, especulan, invierten en otros territorios, hacen exactamente lo que quieren. Este ha sido un proceso de enriquecimiento masivo durante los últimos, por lo menos, vamos a decir, por lo menos 10, 12 años, y que ha generado un constante aluvión de riqueza. Estamos hablando incluso de proporciones de hasta el 10% del PIB anual. Se ha venido entregando a los bancos a los grandes bancos, para que en la práctica hagan con estos recursos lo que quieran. Esto ha generado unos flujos inmensos de riqueza en el sector financiero, en los mercados de valores, ha generado una falta de relación entre la evolución de los mercados de valores y la economía real, pero siempre apuntando en la misma dirección, a que esas élites que viven de esos mercados pues vayan acumulando crecientemente de riqueza, y efectivamente es una riqueza ilegítima, en la medida en que no está en absoluto relacionada con la creación de riqueza. Vamos a intentar bajar un poco al día a día de la gente. Cuando al principio hablábamos de los procesos de posibles requisas bancarias, de inflación, ¿crees que a corto plazo una persona que ha estado pudiendo vivir con unos 2.000 euros al mes va a poder vivir con esta cantidad de forma digna y tranquila? Bueno, vamos a ver. En el futuro siempre hay distintos escenarios, sobre todo porque están muy relacionados con decisiones políticas. Y estamos en un marco muy relacionado con las estrategias de futuro que está diseñando la élite corporativa, y esas estrategias pueden cambiar en el tiempo. Pero si nos fiamos de las estrategias que ellos están definiendo, nos están marcando un horizonte en el que, independiente fuera de esa pequeña élite que controla las decisiones, tenemos dos tipos de población. En base a una interpretación, yo diría que oscura,
lectura de lo que es el desarrollo tecnológico. Ellos interpretan el desarrollo tecnológico como un proceso que necesariamente va a generar capas masivas de la población en situación de desempleo y por tanto vamos a tener dos tipos de personas. Vamos a tener personas con empleo posiblemente, previsiblemente estable, y grandes capas de la población, incluso mayoritarias, que no van a tener empleo y van a tener una pequeña ayuda pues a través de uno de estos instrumentos que premeditadamente se están poniendo de moda, ¿no? Rentas mínimas de garantía, etcétera, que no es casualidad que se pongan de moda precisamente ahora, porque lo que se está es intentando facilitar el camino para que haya capas incluso mayoritarias de la población que vayan al desempleo. Estas capas van a tener niveles de consumo bajísimos, pero no van a trabajar. Esa es la expectativa en la que nos están situando las élites corporativas. Esto, desde un punto de vista de la lógica social, es totalmente absurdo. El desarrollo tecnológico nos debería permitir constantemente vivir mejor y en caso de que estuviéramos produciendo por encima de nuestras necesidades, pues esto se resuelve simplemente trabajando menos. Trabajando menos todos, no dividiendo la población entre unos que, como hasta ahora, están trabajando intensamente 40 o 50 horas a la semana y otros en el desempleo, sino distribuyendo de forma más o menos uniforme el trabajo entre el conjunto de la población, que es lo que es absolutamente lógico cuando las políticas se gestionan en base al interés general, claro. Las personas que tengan que pagar un crédito, una hipoteca, con la previsible subida de los tipos de interés, ¿cuánto más van a tener que pagar mensualmente? Bueno, evidentemente depende de cuánto suban los tipos de interés. No hay que olvidar también que de estas personas, en principio, se están beneficiando de alguna forma de la inflación. Aunque la inflación siempre beneficia mejor a las capas más altas que a las más bajas de la sociedad, pero en general los deudores se benefician porque el nominal de su deuda se reduce en la misma proporción que en la inflación. Los intereses de las deudas van a modificarse dependiendo cómo estén contratados. Hay muchas hipotecas que están contratadas a tipo fijo y que no se modifican en función de los tipos de interés del mercado. Por eso se está repitiendo que este es un buen momento si conseguimos que el banco para endeudarnos, y conseguimos que el banco nos dé hipotecas a tipo de interés fijo. Pero esto es cada vez más complicado, por supuesto. Pero el que tenga evidentemente hipotecas a tipo de interés variable, sus tipos van a incrementarse probablemente rápidamente, no sabemos cuánto. Si los tipos de interés del Banco Central se elevan un punto, los de los bancos tendrán también a elevarse un punto. Si se elevan 2-3 puntos, se elevarán 2-3 puntos. Pero digo que no sabemos cuánto porque Occidente está en el filo de la navaja y los bancos centrales saben que si elevan mucho los tipos de interés, como Occidente en su conjunto está tan hiperendeudado, van a haber gobiernos que hagan crack, empresas que quiebren, y vamos a entrar en una recesión, en una depresión rápidamente. Entonces, la elección entre inflación y recesión es lo que le va a llevar probablemente a limitar esa evolución de los tipos de interés, y además sabemos que probablemente desde un punto de vista político, en esa elección entre inflación y recesión, los bancos centrales, aunque no lo pueden decir, pero probablemente prefieren la inflación, ¿no? Y bajando un poco a la cesta de la compra, con la previsible inflación, si hoy en día esa cesta de la compra nos cuesta 100, ¿cuánto nos podría costar dentro de 1 o 2 años? Bueno, vamos a ver. Bueno, esto depende efectivamente de las estrategias que sigan los bancos centrales. Vamos a obviar, a descartar el supuesto de que opten por una hiperinflación, que sería un tema también en sí mismo políticamente peligroso. Si optan por una estrategia de ir reduciendo la deuda, o sea, de desapalancamiento financiero de Occidente, pero una estrategia progresiva, podríamos situarnos en un 10% de inflación anual durante un periodo X, vamos a suponer 10 años. Esto supondría ir perdiendo capacidad de compra del 10% anual. Pero claro, esto cambia mucho de unas personas a otras en función de cuál sea su situación laboral y de si tienen capacidad de defensa sindical o no frente a ese incremento de precios, ¿no? Los sindicatos evidentemente van a pelear para el mantenimiento de la capacidad adquisitiva, pero esa capacidad de lucha sindical llega a algunas empresas, no llega a otras. Vamos a ver si los pensionistas tienen capacidad de defender también su poder adquisitivo frente a los gobiernos. De todos estos factores va a depender.
Antes lo has verbalizado, pero trata de explicarlo un poquito más, por favor. ¿Qué es eso de la billetera digital? ¿Y cómo es un instrumento que nos va a cortar la libertad? Bueno, vamos a decir que puede ser, ¿no? Todavía dentro del proyecto Gran Reinicio o del capitalismo inclusivo, vamos a decir, este capitalismo corporativo, feudalismo corporativo, se está dando un papel muy importante a los bancos centrales. Tenemos que tener en cuenta que los bancos centrales, aunque teóricamente son entidades públicas, en la práctica son entidades muy captadas por las grandes corporaciones, que un constante flujo de personas entre las grandes corporaciones y las cabeceras de los bancos centrales, y muy al servicio de ellas, al servicio de esas grandes corporaciones, ¿no? Bueno, estos bancos centrales van a tener un papel muy importante, mucho más que el que ya tienen, si los planes del Gran Reinicio se llevan adelante, ¿no? Este papel central va a estar en dos direcciones, ¿no? La primera de ellas es a la hora de gestionar estas nuevas políticas monetarias expansivas que han sido propuestas por BlackRock, la gran gestora de fondos de inversiones, y propuestas y aplicadas ya por los bancos centrales, de tal forma que los bancos centrales van a ser más activos a la hora de entregar dinero a los gobiernos, pero además los van a entregar con condiciones. Van a plantear a los gobiernos condiciones sobre cómo tienen que gestionar este dinero, con lo cual van a entrar ya en las políticas de gasto, es decir, las políticas de gasto público ya van a estar, si esto se aplica, muy directamente condicionadas ya no por los gobiernos que están sometidos a control parlamentario, etcétera, sino por unas estructuras absolutamente fuera de control y totalmente al servicio de las élites corporativas, como son los bancos centrales, ¿no? Y el otro instrumento de otorgamiento de poder a los bancos centrales es lo que se está llamando las monedas digitales, el euro digital en nuestro caso, las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Esto, bueno, es una consecuencia del creciente flujo de operaciones a través de Internet en las operaciones bancarias, y a esto está habiendo distintas respuestas desde el ámbito de las criptodivisas por un lado, del yuan digital en el caso de China por otro, y en el caso de Europa y Estados Unidos se están analizando distintas opciones que podrían ir exclusivamente por la vía mayorista, pero siempre se está planteando que a medio plazo lo que se está planteando es una sustitución del papel de los bancos en la gestión de los depósitos, de la banca privada, por el papel de los bancos centrales. Esto supondría que todas las personas, los ciudadanos, tenderían progresivamente a tener su cartilla, sus depósitos a nombre del Banco Central, y gestionados por el Banco Central, y con un seguimiento muy directo por parte del Banco Central de nuestros ingresos y nuestros pagos, teniendo en cuenta que ha habido representantes de los bancos centrales que están diciendo repetidamente durante estos meses que esto les va a dar a ellos un control absoluto de la gestión de cobros y pagos de todos los ciudadanos occidentales, ¿no? Esto está muy relacionado también con ese concepto de políticas monetarias personales, en el cual se quiere avanzar también dentro de estas propuestas de BlackRock, con lo cual las políticas monetarias de los bancos centrales ya no intentarían solo actuar a través de los bancos como hasta ahora, sino que intentarían ya condicionar de forma directa las gestiones de cobros y pagos de las empresas y de los ciudadanos, ¿no? Bueno, vamos terminando, Adrián. En vuestro reciente libro El futuro de Europa identificáis 5 posibles modelos. ¿Cuáles son? Sí, bueno, planteamos 5 posibles modelos teóricos de futuro, ¿no? El primer modelo es el que llamamos modelo neoliberal, que sería básicamente el modelo de los que plantean continuar con el modelo de los últimos 40 o 50 años. Básicamente los que defienden ese modelo vienen a decir que el neoliberalismo no ha funcionado bien durante estos años porque no se ha aplicado suficientemente. Lo que queda, hay que, digamos, acabar con lo que queda del estado del bienestar para que el neoliberalismo funcione correctamente, ¿no? El segundo modelo sería el que plantea la vuelta al modelo social de posguerra,
ese modelo que estuvo en vigor entre la Segunda Guerra Mundial y los años 70 aproximadamente. En general, todos los ciudadanos o los comentaristas, cuando criticamos excesos del modelo neoliberal de una forma u otra, estamos defendiendo los restos de aquel modelo, ¿no? Bueno, en principio el planteamiento básico sería si funcionó también aquel modelo con niveles acelerados de desarrollo económico, de crecimientos de la renta per cápita al 4% anual, etcétera. Además de ser un modelo socialmente equilibrado, ¿por qué no intentamos volver a aquel modelo? Lo que ocurre es que hay un consenso creciente entre los analistas de que aquello fue posible en un contexto de posguerra muy especial, difícilmente repetible. Es decir, si vemos la historia del capitalismo en general, los niveles de crecimiento anual medios han oscilado entre el 1 y el 2%. Este crecimiento del 4% del modelo de posguerra fue absolutamente excepcional, ¿no? Un tercer modelo sería el modelo, se está llamando de distintas formas, vamos a decir, el modelo del nacionalismo conservador, ¿no? Que sería el modelo de los nacionalismos populistas, ¿no? Estos nacionalismos que estarían en el caso de Norteamérica, pero personificados en el caso del trumpismo, etcétera, ¿no? Los movimientos populistas de derechas en Europa. No es un modelo claro, pero es un modelo que en bastantes aspectos sería similar al modelo liberal, pero cuestiona, por ejemplo, el globalismo, ¿no? Cuestiona los efectos de la globalización económica, quiere darle la vuelta a esa globalización económica, y también aspectos financieros del neoliberalismo, ¿no? Y del papel de los bancos centrales, etcétera, ¿no? Un cuarto modelo sería el modelo de los países emergentes, ¿no? Que tiene algunas características comunes, aunque son modelos ideológicamente muy distintos, ¿no? Los de China, Rusia, Irán, etcétera. Pero bueno, si queremos sintetizar este modelo comparándolo con el nuestro, pues sería un modelo en el que, por un lado, hay un claro sometimiento de las grandes empresas a los gobiernos en la política económica, esto es muy importante, y una segunda característica sería que mantienen una cierta capacidad de analizar con objetividad qué es lo que debe ser público y qué es lo que debe ser privado, que es una capacidad que nosotros hemos perdido hace tiempo, ¿no? Y el quinto modelo sería el modelo que ya hemos comentado, este modelo de gran reinicio, que es el que las élites corporativas están proponiendo ahora. Las mismas élites que protagonizaron y que defendieron el modelo neoliberal están diciendo ya que ese modelo se ha acabado y que hay que poner en marcha este nuevo modelo de capitalismo corporativo a través del proyecto Gran Reinicio. En los años 60, el pueblo vasco se tuvo que poner en pie para defender su cultura y el euskera. Y nuestras abuelas y abuelos se pusieron a construir una ikastola en cada pueblo. En la encrucijada en la que estamos hoy en día, y para que las próximas generaciones tengan un futuro en dignidad, ¿no deberíamos iniciar en cada pueblo de Euskal Herria un movimiento popular semejante al de los años 60 con la construcción de las ikastolas? Sí, vamos a ver, los movimientos de carácter cooperativo, como las ikastolas, de carácter social cooperativo, intentan siempre responder a las necesidades sociales a través de la activación social, ¿no? Y esto es siempre necesario y siempre positivo en cualquier situación, y lo es más a medida que las necesidades se hacen mayores. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos años este contexto tan gris, tan oscuro que nos quieren plantear las élites corporativas, pero es muy posible que las necesidades sociales, económicas, culturales se disparen en distintos ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, dinámicas similares a las que tú has comentado serían muy importantes para responder a retos concretos, movilizar a los ciudadanos en territorios concretos para responder a retos concretos de forma colectiva, que sería un aspecto fundamental de lo que tú me has comentado, ¿no? Hay otra vertiente que no hay que olvidar, que es la vertiente política. Es decir, es muy difícil hacer frente a determinados retos, tanto para defenderse como para poner en práctica modelos alternativos sin la acción política, ¿no? Y esto requiere que los ciudadanos también se organicen en un ámbito más amplio, pues se organicen en sindicatos, se organicen en organizaciones políticas para plantear alternativas, o bien a través de las vías institucionales o vías alternativas, pero alternativas de carácter político para plantear y defender
políticas alternativas, que eso es imprescindible también para que la sociedad en su conjunto pueda avanzar en una mejor dirección, ¿no? Pues muy bien, Adrián. Muchas gracias una vez más y hasta la próxima. Muy bien, Gabriel, gracias a ti otra vez. Eskerrik asko.